Bienvenido una vez más, amigo oyente o hermano que me acompaña en esta transmisión. Que nuestro Dios le bendiga en este lunes 20 de abril 2020. Como siempre, es un honor y un privilegio poder estar con usted, poder acompañarlo por medio de esta transmisión cibernética, buscando estudiar un poco más acerca de la palabra de nuestro Dios. Como siempre, le animo, ¿verdad?, usted que me acompaña, que tenga su Biblia en mano y que tenga un lapicero o un bolígrafo y un pedazo de papel o un cuaderno para tomar juntos nota y estudiar una porción más de la palabra de nuestro Dios. Le invito, ¿verdad?, a ir a Dios en una oración antes de comenzar nuestro estudio de esta hora. Inclinemos nuestro rostro. Amantísimo y buen Dios que mora en la eternidad, gloria y honra sean suyas por los siglos de los siglos, eterno Padre. Padre bendito, venimos delante de su trono divino y nos postramos delante de Él por medio de esta oración, no solamente para agradecerle al Santo Rey por la vida y por las muchas bendiciones, sino también, bendito Dios, para demostrar nuestro gozo en poder formar parte del reino de su Hijo, sabiendo, Señor Santo, cuál reino podemos nosotros formar por medio de la sangre de Él, Señor Santo. Gracias porque usted nos proveyó ese plan de redención y gracias, Señor bendito, porque usted siempre nos ha demostrado su amor, Señor bendito, en muchas formas y maneras. Padre eterno, al venir a esta hora para estudiar de su palabra, le rogamos y le suplicamos que usted abra nuestra mente, que usted permita que las distracciones, Señor Santo, puedan alejarse y que podamos meditar, Señor Santo, en el estudio de su palabra para saber cómo aplicarla en nuestro diario vivir. Padre, por aquellos que aún no han aceptado el Evangelio de su Hijo, Señor eterno, por aquellos que nos visitan, le rogamos, Señor, que usted toque el corazón de ellos, que usted abra, Señor, el entender y que puedan tener ese oído presto para escuchar, bendito Dios, atentamente a las palabras que su siervo estará compartiendo por medio de su palabra inspirada. Perdónanos, bendito Dios, cuando le hemos fallado, perdónanos cuando hemos caído, Señor Santo, en la tentación, pero también bríndenos las fuerzas, Señor, y el conocimiento para poder reconocer, bendito Dios, cuando hemos caído, Padre Santo, y levantarnos, Señor Santo, y seguir peleando la buena batalla para guardar la fe y acabar la carrera. Perdónanos, bendito Dios, pero gracias, Señor Santo, le damos y le damos la honra y la gloria en el precioso y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este día en esta hora, mejor dicho, quiero, ¿verdad?, compartir con usted que me oye una lección que le hemos puesto por título el presagio de la destrucción. Nuestro tema se estará tomando del libro de Joel, capítulo 1, versículo 12. Y la palabra de nuestro Dios dice lo siguiente, como puede ver ahí en su pantalla o si usted tiene su Biblia. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y a sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid a todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Que Dios bendito bendiga su palabra.
Sin duda alguna, ¿verdad? La escena que estamos leyendo aquí, hay mucha conversación y hay muchas opiniones acerca de qué es el trasfondo del que estamos leyendo acá. Algunos dicen que Joel está describiendo una escena devastadora que literalmente ocurrió durante su vida. Está hablando de una plaga o una peste de langostas que había llegado a la tierra y que había arruinado todo lo que era la vida de las plantas, el trigo, los árboles, el manzano, ¿verdad? Como dice el texto. Pero otros vienen a decir que probablemente estas palabras son más proféticas y figurativas en referencia al reino de Babilonia. Hablando, ¿verdad, Joel, acerca de la venida, la destrucción que iba a venir por medio de la mano de Nabucodonosor, el cual el profeta Jeremías viene a llamar el siervo de Jehová, o mejor dicho, Dios le dice a Jeremías que era su siervo. Pero la cosa es, hermanos, ¿verdad?, de que sea cual sea de las dos opciones que es, lo que podemos nosotros mirar es que la realidad es que la situación que se viene a presentar aquí no es una favorable. Es una descripción muy interesante, o sea, una descripción muy lamentable, porque la escena que presenta el profeta es una de dolor y una de gran pérdida. Observe cómo una vez más en el versículo 12 al final termina diciendo que el gozo de los hijos de los hombres se había extinguido. Esto demuestra que fue tanta la ruina, fue tanta la plaga, ¿verdad? O la situación tan severa que no había motivo de gozo. Pero quisiera, ¿verdad?, volver a traer a nuestra atención, si va conmigo rápidamente, quisiera, ¿verdad?, que veamos cómo dice el profeta, ¿verdad? O viene el profeta a mencionar en el versículo 4, como habíamos dicho ya, ¿verdad? En el versículo 2, ¿verdad?, hace la pregunta: ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Esta pregunta demuestra de que esto era algo nuevo para ellos, que esto era algo que nunca habían ellos visto en su vida. Probablemente había ocurrido en algún tiempo de su historia, pero durante el trasfondo de la vida de los padres y los hijos que habían crecido a ser adultos ya, era una primera vez que ellos experimentaban una situación así. Una vez más, sea figurativa o sea literal, la realidad es que era una experiencia nueva y un horror difícil para ellos procesar porque nunca la habían vivido. Nosotros, hermanos, durante estos tiempos tomamos o tenemos la misma mentalidad. Nuestros padres y los padres de nuestros padres muy probablemente nunca habían vivido una experiencia similar a esta, a la cual nosotros vivimos ahorita en el tiempo presente con este virus de coronas o el coronavirus. Sabemos, ¿verdad?, de que es una experiencia en la cual muchos no saben cómo reaccionar porque es algo nuevo. Pero sin embargo, quisiera, ¿verdad?, que observemos cómo es que en este lenguaje entra el tema de Joel o empieza a Joel a poner el tono de lo que es el tema de su libro. El libro de Joel, para entenderlo bien y poder estudiarlo correctamente y precisamente, debemos entender que se divide en dos partes. La primera parte consiste del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 17. Y lo que miramos en esa primera mitad del libro es de que Dios ahí está hablando acerca del castigo del pecado. Miramos, ¿verdad?, de que Dios en el capítulo 2 viene a demostrar de que lo que Él estaba describiendo en el capítulo 1, esa escena tan desoladora, era a consecuencia del pecado, de la idolatría del pueblo de Judá. Dios le estaba diciendo a su pueblo de que esto había venido como consecuencia de las decisiones inicuas que ellos habían tomado. Por lo cual, en el capítulo 2, versículos 1 al 17, nosotros venimos a ver cómo viene Él a hablar y pedir que el pueblo se arrepienta. El profeta empieza a decirle al pueblo de que era necesario que ellos se arrepintieran y que volvieran a Jehová. Entonces, el capítulo 1 miramos nosotros el juicio sobre el pecado y vemos el llamado al arrepentimiento en el capítulo 2, versos 1 al 17. La siguiente mitad del capítulo 2, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 21, que es el final del libro, miramos nosotros la recompensa del arrepentimiento, pero también vemos la promesa de una redención. Primero habla de una redención inmediata en el presente, en restaurarles su tierra, en restaurarles y quitar la plaga, pero también viene a anunciar la redención perfecta y completa, la cual iba a ser cumplida
por medio del Mesías, cuya redención viene al apóstol Pedro en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 mencionar, porque él viene a citar al profeta a Joel cuando viene el Espíritu Santo y es derramado sobre los apóstoles cuando la iglesia es establecida aquí en la tierra. Entonces la primera mitad vemos que tiene que ver con el castigo del pecado y tiene que ver con un llamado al arrepentimiento, y la siguiente mitad se refiere a las consecuencias del arrepentimiento, cómo Dios iba a restaurar a su pueblo y el plan de redención o una redención completa. Sin embargo, en este estudio, en esta primera parte, quiero que miremos la primera mitad, precisamente lo que tomamos del libro de Joel. Hemos puesto el título, ¿verdad? El presagio de la destrucción. Y si usted puso atención a su pantalla, usted vio que pusimos en esa pantalla la imagen de una langosta. El motivo por qué hicimos eso es porque la langosta, ¿verdad? O el saltamontes, como se le conocerá en nuestro lenguaje en este día, es una animalita que Dios ya había usado una vez como una plaga. Si usted se acuerda allá en las 10 plagas del libro de Éxodo, cuando Egipto fue plagada para soltar al pueblo de Israel, una de las plagas que Dios usó fue la plaga de las langostas. Estos animalitos, hermanos, para un granjero o para un viñero era una terrible, terrible situación. Las langostas eran muy temerosas y eran muy temidas por cómo vorazmente, comen cuando vienen a llegar a una viña o cuando vienen a llegar a un tipo de planta o un trigo. Estos animales, dicen los libros, ¿verdad?, de enciclopedia, que tienen quijadas bien fuertes. Incluso note cómo en el texto de Joel se les describe como tener quijadas o muelas de león. Lo que pasa, hermanos, es de que cuando uno de esos animales empezaba a devorar, dice que las quijadas son tan fuertes que aún el árbol, el cascarón del árbol, lo pueden consumir. Incluso hay una cierta historia de una persona en los 1800 donde cuenta de que una pareja en una ocasión había dejado su niño recién nacido en el campo, y cuando esta plaga llegó vinieron a encontrar pequeñas mordiduras sobre la piel del bebé. Entonces estos animales, aunque son pequeños y son insectos que parecen ser inofensivos, ciertamente presentan un gran peligro, presentan y demuestran una gran devastación. Y es por esto, ¿verdad?, que nosotros miramos que cuando vienen a aparecer esos animales, Dios, ¿verdad?, usa esta imagen, y por eso queremos ver sea que es una situación real que el profeta está hablando o está usando él esto como un ejemplo de una profecía. Lo que se muestra es que cuando aparece esta plaga, cuando aparecen estos animales en el campo, es una señal de tiempos difíciles, es una señal de peligro. Está anunciando, ¿verdad?, una grande ruina, porque cuando la plaga de langostas llega al campo, es muy difícil deshacerse de esos animales sin que hagan gran daño al fruto del cual se ha trabajado tan arduamente. He ahí porque le hemos nombrado el presagio de la destrucción. Al aparecer la langosta, está entonces esa plaga anunciando grande ruina. Está anunciando en la venida de tiempos de desolación y tiempos de grande pérdida. Por lo cual, por el punto del que estamos viendo nosotros y en conjunto como lo estamos estudiando, quiero que nosotros entonces tomemos el ejemplo de las langostas como un ejemplo o una referencia a la naturaleza destructora del pecado. Debemos de ver, ¿verdad?, de que una vez más en el capítulo 1 Dios está demostrando cómo es, por medio de su profeta, de que estas langostas, esta escena descrita en el capítulo 1, era consecuencia del pecado de Judá. Era una consecuencia por lo que ellos habían hecho en cuanto a la idolatría. Por lo cual la desolación que describe Joel, sea proféticamente o sea literalmente, sea como sea, una cosa él tiene en común. Dios está usando la destrucción hecha por esta plaga de langostas para demostrarle al pueblo las consecuencias destructoras del pecado, de la desobediencia. Por lo cual, por estos minutos, quiero que tengamos eso en mente y comparemos la plaga de las langostas juntamente con el pecado. Cómo es de que vienen a tener mucha apariencia y mucha similitud,
porque Dios ciertamente usa algo que se entendía durante esos tiempos y que los trabajadores del campo iban a comprender muy precisamente. Y lo primero que venimos a ver, ¿verdad? Y lo primero que podemos nosotros notar cuando hablamos de esta plaga es de que la plaga de las langostas son traídas por el viento. Sabemos, ¿verdad?, de que estos animales pueden entrar, ¿verdad?, improvistas y pueden llegar sin anunciada, pero muchas veces en aquellas regiones del mundo, cuando entraba un viento del sur, del norte, si traía esta plaga, eso hacía que llegasen mucho más rápido esta plaga de langostas a los campos, ¿verdad?, donde estaba el trigo o donde estaba el maíz. Si va conmigo, por favor, ahí, al libro de Apocalipsis, capítulo 16, al libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12 en adelante. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es interesante y es increíble ver cómo la Biblia aquí, ¿verdad?, el apóstol Juan, que fue inspirado por el Espíritu Santo a hablar o escribir este libro de la Revelación o el Apocalipsis, usa la imagen de 3 espíritus inmundos. Para poder nosotros comprender la enseñanza precisa, debemos de primero entender que en el griego la palabra es neuma o neumos. La palabra neuma o neumos tiene varios significados en nuestro lenguaje. Se puede referir al alma del hombre, se puede referir al aliento de vida, pero también se puede referir al viento o a un fantasma. Para nosotros poder entender cuál exactamente es la interpretación correcta, necesitamos ver nosotros el contexto inmediato en el cual la palabra se está usando. Pero la cosa es de que aquí el apóstol está usando el lenguaje figurativo, el lenguaje simbólico. Entonces debemos de nosotros tener cuidado, porque si tomamos, ¿verdad?, estas palabras de Apocalipsis literalmente, entonces la idea va a ser una mística, una idea basada en misticismo y superstición. Lo que se va a venir a creer o se va a querer interpretar es de que aquí, ¿verdad?, esos espíritus inmundos se está refiriendo, ¿verdad?, a demonios literales o se está refiriendo a una forma de magia o hechicería. Sin embargo, el apóstol Juan no está hablando de esa manera y no está hablando acerca de esa forma de espíritu, sino que la palabra aquí, neuma o neumos, se está refiriendo al aliento. Cuando nosotros hablamos, nosotros debemos entender que cuando las palabras salen de nuestros labios, de nuestra boca, son palabras que son formadas por medio del viento o del aliento que sale de nuestra garganta y de nuestras cuerdas vocales. Ese viento es lo que viene a formar por medio del ritmo y el movimiento de nuestros labios las palabras que se formalizan y escuchamos cuando una persona está hablando. Entonces la idea del apóstol Juan aquí, al él demostrar esta figura y usar este simbolismo, no está refiriéndose a demonios literales ni está hablando de alguna forma de hechicería o alguna forma de espíritus inmundos en el sentido de ángeles caídos. No debemos de confundir y tomar esto literalmente. Para demostrar, le invito a que vaya conmigo allá al libro de Efesios y quiero que ponga atención a algo muy interesante, unas palabras que el apóstol Pablo viene a usar similares a de la advertencia de Juan para mejor entender el uso correcto de la palabra neuma o neumos. Capítulo 4 de Efesios, y vamos a leer desde el versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
Pero nótese y ponga mucha atención al verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, fíjese, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mire cómo en el versículo 11 primero nos habla lo que Cristo constituyó. Constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pregunta, ¿qué tienen en común estos oficios? Todos tienen que ver con enseñanza. Todos tienen que ver con algo que se demuestra, una doctrina enseñada, una enseñanza hablada y dirigida con el fin de instruir y con el fin de aclarar. Vuelvo a repetir lo que dice el texto, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, sabemos, somos nosotros, la iglesia. Pero el propósito de estos oficios era para edificar, para construir. Pero en el verso 14 nos dice y nos advierte de que esto es para que maduremos, para que crezcamos. ¿Con qué fin? Para no ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La palabra viento ahí, le invito a que busque un lexicógrafo griego y usted va a mirar que la palabra viento ahí es neuma, neumos. Y la misma palabra incorporada allá en Apocalipsis 16. Entonces lo que estamos mirando es de que aquí el apóstol Pablo no está hablando de un susurro, de una forma mística, está hablando de una falsa doctrina, está hablando él de una falsa enseñanza, está hablando él de una palabra corrupta o una influencia corrupta. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de la langosta y como la naturaleza destructora del pecado, debemos de tener en cuenta que así como la plaga de langostas puede ser traída por el viento, lo mismo es cierto con el pecado. En Proverbios capítulo 16, versículo 21, habla de aquel hombre que viene a incitar como uno, que escarba el mal o como uno que escarba lo inmundo. Es decir, que una persona que incita, una persona que viene a influir, es una persona que por medio de las palabras pecaminosas o inicuas mete una idea y corrompe el buen pensamiento. ¿Se acuerda usted de lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33? En cuanto a aquellos que negaban lo veraz de la resurrección. ¿Recuerda usted cómo en ese capítulo el apóstol Pablo viene a decir, no erréis? Fíjense, cuando dice el apóstol ahí de que las palabras corruptas, ¿verdad?, las palabras deshonestas corrompen las buenas costumbres. Fíjense ahí en el capítulo 15, versículo 33 de 1 Corintios, cómo el apóstol Pablo habla de que son las palabras dichas inicuamente, palabras habladas impíamente, palabras pecaminosas son las que vienen a corromper las buenas costumbres. Nosotros debemos de recordar que en el Proverbio capítulo 4 se nos dice de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué es el corazón? La mente. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, al corregir, ¿verdad?, a los fariseos que querían atacar a sus discípulos por comer con las manos inmundas, les viene a demostrar que lo que entra en la boca no corrompe, sino lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca está lleno en corazón. Las palabras que decimos, ¿verdad?, las cosas que hablamos. Entonces, cuando el corazón está infestado de pecado o pensamientos inicuos, la boca va a hablar cosas perversas, va a enseñar las cosas equívocas. Y por medio de las palabras, por medio de lo que hablamos, las conversaciones, ¿verdad? Una vez más, 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando nosotros tenemos conversaciones inicuas, pecaminosas, sembramos, ¿verdad?, la semilla diabólica y estamos trayendo con esas palabras, con ese viento, la plaga del pecado, la plaga de la langosta. Por lo cual debemos de tomar en cuenta de que así como la langosta
viene a ser traída y viene a ser devastadora cuando es traída por el viento. Lo mismo es cierto con el pecado. Pero también debemos de ver cómo es de que provoca una gran ruina. Vaya conmigo allá ahora, abra su Biblia y vaya en su Biblia a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 16. Dice la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Fíjense, la ruina es grande. ¿Sabía usted que la palabra langosta, en inglés locust, viene a ser una transliteración de lo que hoy en día llamamos el saltamonte? La realidad es de que la palabra langosta, literalmente traducida a nuestro lenguaje, significa las quemadoras de la tierra. Los romanos, quienes así le decían, quienes fueron de donde tomamos nosotros la palabra langosta, le llamaban de esta manera a estos animales, las quemadoras de la tierra. Porque dice, ¿verdad?, la historia de que para ellos, cuando ellos venían en la mañana y miraban de que durante la noche esta plaga les había llegado a sus campos, después de que este animal acababa de comer y consumir, pareciera de que todo el campo había sido quemado y que se había destruido por medio del fuego. Entonces ellos, ¿verdad?, comparaban la plaga o los efectos de la plaga de langostas como a alguien que le había metido fuego a un campo queriendo dejar la tierra en cenizas. Esa era la apariencia que dejaba después de que estos animales pequeños, esta peste, llegaba y hacía su ruina. Bueno, el pecado, hermanos, es exactamente igual. Amigo, el pecado tiene el mismo efecto, provoca grande ruina. Observe cómo también aquí en Santiago capítulo 1, en el versículo 13 nos dice que no debemos decir que hemos sido tentados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Pero el versículo 14 nos demuestra cómo viene a trabajar la tentación. Compare esto con 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. Cuando habla de la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la carne y la vanagloria de la vida. Observe que cuando usted mira esas tres cosas, son cosas que nos vienen a influir, son cosas que vienen a sembrar esa semilla de la duda. Es más, tome en cuenta 2 Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3, cuando el apóstol Pablo habla de que Eva fue engañada por la serpiente. Note cómo la serpiente engañó a Eva. No la hipnotizó, no usó de la hechicería, no usó formas místicas para hacer que Eva caera, sino que usó ¿qué? Sus palabras. ¿Y qué palabras usó? Metió duda. Dios ha dicho que no comas de todo el árbol. Cuando Eva le corrige, viene Satanás y dice, no morirás. Las palabras influyó. ¿Por qué? Porque dice Moisés, ¿verdad? Ahí en Génesis capítulo 3, que después de que esta duda es metida en su mente, Eva vio el fruto y vio que era delicioso para comer y bueno para alcanzar sabiduría. Entonces observemos cómo es de que la tentación, ¿verdad?, entra por una sugerencia. La tentación entra cuando nuestra concupiscencia, es decir, nuestros deseos más apasionados, nuestros deseos entrañables, diría alguno, ¿verdad?, son seducidos por una idea o por una sugerencia. Míralo como esta manera, como cuando al niño se le dice, no toques ahí. Bueno, el niño, porque es curioso, va a tocar porque se le dijo que no tocara, ¿verdad? Si el niño es bien imperativo. Entonces, aquí el Santiago nos está demostrando exactamente lo mismo. Pero observe cómo finaliza el versículo 15. Dice, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. No hay ruina más grande que alguien muera en pecado. El pecado imperdonable, el pecado del cual Dios no puede perdonar,
es de aquel el cual nosotros no nos arrepentimos, de aquel pecado que no cambiamos, aquel pecado que no cesamos de hacer. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras una persona tiene vida, puede luchar contra su carne, puede luchar contra sus deseos, aunque resbale y caiga. Dice 1 Juan capítulo 2 versículos 1 en adelante que abogado tenemos, Jesús el justo. Pero no significa que nos está dando una licencia o un permiso para pecar libremente. No, nos está diciendo de que debemos de levantarnos y no pecar más. ¿Se acuerda usted de la mujer adúltera de Juan capítulo 8? Cuando ella fue sorprendida en adulterio. Ellos, ¿verdad?, la llevaron a Jesús porque buscaban tentarle. Pero después de que todos soltaron sus piedras y se fueron, Cristo no toleró ni justificó el pecado de esta mujer, ni usó el pecado de los fariseos para justificar el de ella. Miramos que el Señor Jesucristo le dice a esa mujer que Él tampoco la condenaba, pero observe, vete y no peques más. En otras palabras, si sigues adulterando, si continúas en ese adulterio y mueres en ese estado, no hay nada más que se pueda hacer. La ruina viene a ser grande, la ruina viene a ser devastadora. Lo mismo es cierto con una plaga cuando no se detiene a tiempo. Cuando ha terminado la langosta de consumir toda la vegetación que encuentra encima, viene a dejar la tierra como los romanos describían, como que se había sido quemada por un fuego, como que un enemigo había llegado durante la noche y a propósito había metido fuego a todo el fruto para que no solamente perdiera todas las plantas, sino también para arruinar la tierra para que no pudiese volver a producir. Cuando nosotros, hermanos, venimos a morir en nuestro pecado, cuando nosotros no nos arrepentimos y no hacemos el esfuerzo de cambiar, cristiano o no, nuestra ruina viene a ser grande. Es por eso que es importante mirar, ¿verdad?, la imagen que Joel está presentando ahí en el capítulo 1, todo el capítulo 1. Nosotros solo leímos del 1 al 12. Pero observe cómo viene a ser la condición del hombre en el estado del pecado. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 4 también nos demuestra este ejemplo. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Entonces la ruina es grande, hermanos, por causa del pecado. Cuando el hombre pecó, entró la muerte a la tierra. Ahí en Romanos capítulo 4, capítulo 5 y el capítulo 8 se nos demuestra esto claramente. Pero si usted lee el capítulo 8, comenzando desde el versículo 18, usted mira que el pecado del hombre no solo le afectó a él en lo personal, sino que también vino a contaminar a la tierra. El hombre, ¿verdad?, fue la causa por qué la tierra vino a ser maldecida por Dios. Recordemos que en Génesis capítulo 3, Dios le dice a Adán, maldita es la tierra por tu causa. Entonces el pecado, hermanos, viene a crear una gran ruina. Es insensato y es injusto pensar que el pecado me va a afectar solamente a mí, que porque es mi pecado personal, que porque es mi error, no le va a afectar a nadie más. Es injusto pensar de esa manera, porque sí afecta a nuestros familiares, sí afecta a nuestros vecinos, pero peor de todo, viene a provocarle dolor al corazón de nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre. Si no me cree, le invito a que lea en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 8. Usted va a leer ahí cómo dice que la maldad del hombre, como solo imaginaba en su corazón nuevas formas de pecar, esto le vino a causar dolor a nuestro Dios en su corazón. Dice la bendita palabra de Dios de que Él se arrepintió de haber creado al hombre. Y esto llevó a la decisión difícil para nuestro Padre Celestial de destruir a la tierra con el diluvio. Ahora, le hago la siguiente pregunta. Si el pecado del hombre solamente afectaba al hombre, ¿por qué se vio la vegetación y por qué se vieron los animales en necesidad de ser también llevados en la destrucción mundial del diluvio? Una vez más, Dios demostrando la gran ruina que provoca el pecado. Las consecuencias del pecado son grandes. Entonces, al igual que esta peste de langostas, vemos, hermanos, de que comienza con una falsa influencia, viene a ser traída por una sugerencia, por un pensamiento tentador,
provoca grande ruina, pero también deja atrás una peste hedionda. Le invito a abrir su Biblia a Judas. La carta o la epístola de Judas solo tiene un capítulo, pero véase desde el verso 5 hasta el verso 13. Versículo 5 hasta el versículo 13. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Cuando una plaga de langostas llega, si hay cuerpos de agua cerca, si hay un lago, o si es el mar, un río, cualquiera que sea, lo que dice la enciclopedia y los libros que hablan de estas animalitas, si aún no tienen sus alas para volar, lo que estos animales hacen es de que ellas caminan y entran al agua aunque se ahogan. Pero esto lo hacen por un propósito. Cada langosta va entrando al agua, pero lo hacen en forma de una fila. Porque cuando ya el cuerpo, las langostas que se sacrificaron forman una forma o especie de puente, las langostas que vienen atrás pueden cruzar y usar los cuerpos de las langostas muertas como un puente y una forma de cruzar, ¿verdad? Hacia el campo o hacia la planta que buscan devorar. Sin embargo, cuando esto ha ocurrido, y especialmente si es en un río o en un mar o en un lago, un cuerpo de agua grande, después de un tiempo todos los cuerpos muertos de esos insectos viene a provocar un hedor o un olor, una peste horrible. Si usted va al libro de Éxodo y lee acerca de la plaga de las langostas, cuando viene a ser levantada esa plaga, usted va a leer cómo también esto vino a dejar un olor horrible en Egipto. Vino a crear un olor que demostraba o recordaba una memoria, si puede mirarlo así, de que había llegado esa plaga, de que había esos animales estado. Suficiente ejemplo o suficiente prueba de que esa plaga había llegado con la destrucción de los campos, con lo devorado que habían quedado todas las plantas, ¿verdad? Pero no era suficiente, sino que todas las animales que quedaron muertas, las quedaron ahí, vinieron a provocar esa peste, ese olor muy difícil de obtener, esa pudrición que se podía sentir que venía, como quien dice, a agregar aún más al insulto. Bueno, el pecado, hermanos, tiene consecuencias. Aún si nos venimos a arrepentir, el pecado siempre va a tener consecuencias. Recordemos que en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. Cristo Jesús vino a morir, Él vino a pagar ese precio, pero no obstante, la consecuencia del pecado era muerte. Y el Señor Jesucristo lo pagó. Cuando uno, hermanos, ha venido al bautismo, cuando uno ha aceptado la sangre redentora de Cristo por medio de las aguas del bautismo, esto no significa
de que los errores y los pecados que yo cometí antes de ser bautizado van a ir sin consecuencias. Le doy un ejemplo muy sencillo. Una persona, ¿verdad?, que fuma. Una persona que fuma decide que ya no va a seguir fumando. Ya no quiere fumar, quiere mejorar, quiere vivir una vida más saludable. Deja de fumar, que es una decisión muy buena y muy sabia. Pero no quita el hecho de que el daño que ha hecho a sus pulmones no va a existir. Aunque dejó de fumar, aunque decidió tener una vida más saludable, no obstante, todavía sus pulmones se ven afectados por el tiempo que sí fumó. No asegura de que no va a contraer una enfermedad respiratoria en relación a las decisiones impías o a las decisiones insensatas que tomó. Por eso, hermanos, es lo mismo con el pecado. El pecado tiene consecuencias, el pecado tiene secuelas. Y cuando hablamos de nosotros de la plaga de las langostas, no solamente son traídas por el viento y no solamente provocan gran ruina, pero deja atrás una peste hedionda. Viene a demostrar o viene a dejar su marca, viene a dejar, ¿verdad?, su recordatorio de que había llegado. Hay consecuencias, van a haber consecuencias que se tienen que tomar, pero sin embargo, hermanos, debemos de tomar en cuenta de que la redención se ha dado. Nuestro Dios ha proveído una manera de poder limpiarnos de la plaga que es el pecado, para poder curarnos del virus más peligroso, aún más que el virus del corona, el virus del pecado, la peste, la plaga del pecado. Porque miramos, hermanos, de que así como el pecado viene a ser tan devastador, así igual o aún más todavía viene a ser tan poderoso el plan de salvación que Dios nos ha proveído por medio de la sangre de su Hijo unigénito. La forma en cómo nosotros podemos limpiarnos, ¿verdad?, de estas malas decisiones es cuando obedecemos el Evangelio. Si usted regresa ya a Apocalipsis capítulo 16, si usted lee el versículo 15, usted va a observar cómo ahí los que son bienaventurados son los que guardaron sus ropas. ¿Se acuerda que decíamos de que los espíritus que salían de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta, habla de la falsa doctrina, habla de la tentación, habla de las malas influencias que se vienen a hacer hacia las personas? Bueno, los que guardan sus ropas son aquellos que no ponen mente o no aceptan esa falsa enseñanza, sino que, como dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, lo examinan todo y retienen lo bueno. Es decir, que usan las escrituras como hacían los de Berea en Hechos capítulo 17, versículo 11, como lo hicieron los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 4 al 9. Venimos a ver de que ellos pudieron resistir la plaga, pudieron guardar sus ropas, porque usaron la palabra de Dios para mantenerse limpios y para poder cuidar lo que es el fruto del Espíritu. Entonces, el pecado, hermanos, al igual que la langosta, viene a demostrar que tiene una naturaleza devastadora, una naturaleza destructora. Por eso es importante nosotros, hermanos, siempre tener en mente la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es como guardamos nuestro corazón. El cumplir el Evangelio y el seguir los mandamientos de Dios es como nos mantenemos limpios y sin mancha. Cuando Dios nos santifica por medio de la sangre de su Hijo, Cristo Jesús, Apocalipsis capítulo 1, versículos 4, 5 y 6, es ahí donde nosotros miramos que en la sangre del Cordero venimos a ser limpios. En 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 hasta el 22, nos da el ejemplo del arca de Noé y nos dice el apóstol Pedro que es el antitipo del bautismo. Pero fíjese que ahí mismo en Pedro dice que el bautismo no quita la corrupción de la carne. Pedro nos aclara de aunque nuestra conciencia y nuestro corazón viene a ser purificado, es decir, santificado, en nuestra carne vamos a ver las secuelas o vamos a tener un aguijón, si lo quiere ver de esa manera, un recordatorio de lo que habíamos decidido insensatamente antes de aceptar de Cristo. En otras palabras, vamos a luchar en contra de los malos hábitos. Vamos a luchar en contra de esas malas decisiones, esas cosas que nos acostumbramos a hacer.
porque estamos tan acostumbrados a vivir pensando que era la forma correcta, que cuando venimos al Evangelio y Cristo nos demuestra que estábamos muertos en vida, cuando nos da una vida nueva, Romanos capítulo 6, versículo 4, desde ese punto en adelante, Gálatas capítulo 5, versículos 1 en adelante, venimos a tener una lucha entre el espíritu y nuestra carne. Es decir, es ahí donde venimos a ver la peste que dejó atrás nuestras malas decisiones en nuestra vida anterior antes de Cristo. Pero si usted ha estado poniendo atención, estamos mirando, ¿verdad?, de que la solución a esta plaga, la cura a esta pestilencia es la sangre redentora, de Cristo Jesús. Si usted se acuerda, ¿verdad?, Lucas menciona o viene a demostrar al Señor Jesucristo como el gran médico, el médico amado, ¿verdad? Viene nuestro Dios y por medio de Lucas nos demuestra que el Señor Jesucristo dijo que Él había venido a sanar los que estaban enfermos. Esto lo hizo en respuesta a aquellos fariseos que lo criticaban porque Él comía con los publicanos y pecadores. Y el Señor respondió de esa manera porque les demostró de que con ellos, ya que ellos estaban sanos, no había necesidad de atenderles. Era ilógico que un médico fuese a querer sanar a alguien que no tenía una enfermedad. Por lo cual viene él y dice, ¿verdad?, que el motivo por qué él se sentaba con los publicanos y los pecadores era para atender a sus enfermedades, era para curar sus pestes. Por lo cual la solución es la misma hoy en día. Nuestro Señor Jesucristo es el médico, Él es el antídoto, Él es, ¿verdad?, el que nos puede curar de esta peste y puede cuidar nuestro fruto para que no sea devorado, para que nuestra alma no sea devorada por el pecado. Por lo cual es importante, es esencial, es vital dejar que nuestro Señor Jesucristo nos cure y nos salve por medio de su sangre redentora. Por lo cual, hermano, quizá usted se ha desanimado, quizá usted ha llegado a su alma la influencia del pecado y usted le ha puesto mente y ha dejado que esa conversación corrupta le corrompa sus buenas costumbres. Aún no es tarde, aún usted puede ser restaurado por la oración y por el arrepentimiento. Mientras haya vida, hay solución. Y usted quizás ha sido como Demas, que ha abandonado a Dios. Bueno, nuestro Dios, por medio del ejemplo del hijo pródigo, nos demuestra de que Él siempre está listo para restaurarle a usted a su lugar. Lo mismo, amigo, usted que aún no ha aceptado el Evangelio. Si usted mira o siente de que tiene demasiados pecados, la realidad es de que aún hay tiempo para que usted pueda ser lavado de sus pecados en la sangre de Cristo. Lo único que usted tiene que hacer es aceptar su pecado, arrepentirse o cambiar, confesar que Cristo es el Hijo de Dios y ser sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados. Y al lanzarse de esas aguas, seguir fiel hasta la muerte. Por lo cual le invito, ¿verdad?, y le animo de que usted busque a una iglesia de Cristo fiel y que usted pueda, ¿verdad?, ponerse en contacto para poder ayudarle con esta situación. Y le agradezco por acompañarme en este día y es mi oración, ¿verdad?, de que lo que hayamos estudiado usted lo pueda meditar y lo pueda escudriñar. Gracias por acompañarme, que el Señor le bendiga y que Dios le siga guiando por medio de su palabra.